Desde el virreinato hasta las 2 primeras décadas del siglo XX, la ciudad de Lima experimentó una intensa actividad teatral. Los vecinos iban al teatro para distraerse y también para sociabilizar, por supuesto. Uno de los espacios más importantes del movimiento escénico en la ciudad de Lima, sin duda, fue este lugar que conocemos como Teatro Segura. El Segura ha tenido varios nombres a lo largo de su vida y esa es una de las cosas que les vamos a contar en este programa que evidentemente está dedicado a su historia. Este 2023, luego de ser restaurado magníficamente, debo decir, vuelve a abrir sus puertas al público luego de 12 años de haber permanecido cerrado. El Segura es un teatro íntimo, acogedor y con una acústica verdaderamente impresionante. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El antecedente más remoto del actual Teatro Manuel Asensio Segura sería el Corral de Comedias. El teatro fue el entretenimiento más popular del virreinato, solo superado por las corridas de toros. Cierro los ojos y voy viendo el escenario, voy caminando por los vestuarios, los ambientes donde a veces muertos de nervios esperábamos nuestra entrada, nuestro ingreso a escena, ¿no? Según la Real Academia Española, teatro es el edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena. Otra acepción dice que teatro es el conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época o de un autor. Por ejemplo, el teatro griego o el teatro de Calderón de la Barca. Antes de la llegada de los españoles había obviamente rituales que incluían escenificaciones, danza, canto, ¿no? Pero el teatro, como los podemos entender en el mundo occidental, claramente llega con los conquistadores. Las primeras representaciones teatrales en el Perú tuvieron lugar en los atrios de las iglesias o en las plazas de las parroquias, en ocasiones de festividades religiosas. A estas acudían evidentemente autoridades de diversa índole. Según el historiador David Rengifo, la primera representación teatral en Lima tuvo lugar en 1568, en la plaza de San Pedro, que queda en los hoy jirones Azángaro y Ucayali, en la esquina de estos jirones. Fue, además, un auto sacramental. ¿Qué es un auto sacramental? Una obra que aborda temas morales y sacros, o sea, sagrados. Recordemos que eran tiempos de gran fervor católico y de evangelización de los indígenas de América. Las primeras representaciones eran con propósitos de evangelizar a la población local y se hacían en los atrios de las iglesias. O sea, hubo grandes obras en el atrio de la Catedral de Lima, por ejemplo, ¿no? A mediados del siglo XVI. A partir del siglo XVII, apareció en Lima el Corral de Comedias. En España recibían este nombre los amplios patios entre casas, cerrados y frecuentemente descubiertos, donde se representaban obras de teatro, cuya temática no era exclusivamente religiosa. Y
Y en estos corrales se iría viendo poco a poco producción local, combinando dos tipos de teatro, ¿no? No solo ya el evangelizador inicial, sino un tipo de teatro menor que incluía entremeses, farsas, loas, que sería una manera de mínima crítica social, de todas maneras una especie de desfogue y de temas costumbristas. Estos corrales pues serían un entretenimiento muy popular, porque habría que distinguir un teatro más para las élites. Incluso algunas obras eran representadas casi en privado en el atrio del Palacio de Gobierno para la clase dominante, y los corrales de comedias empezaban a ser frecuentados ya por mestizos e incluso población indígena. Luego de sufrir varias remodelaciones y traslados, el Corral de Comedias de Lima se instaló definitivamente en el terreno del actual Teatro Manuel Asensio Segura, cuadra 2 del Jirón Huancavelica. El Coliseo de Comedias de Lima, muy probablemente fundado en 1662 o alrededores, es el primer gran espacio, ¿no? Y poco a poco se irá conociendo como el Coliseo de Lima. Tenía una disposición arquitectónica también diferente a la de un simple corral, pero imitando el estilo de construcción limeño. Tenía una entrada con algún decorado, un cruce mediante un zaguán, y solo después se llegaba al coliseo, al patio, digamos, donde se representaban las comedias. Ese Coliseo de Comedias funcionaría pues hasta 1746, en que ocurrió el famoso terremoto, ¿no? El terremoto de 1746, que derrumbó el Coliseo de Comedias. Una vez que se derrumbó este Coliseo de Comedias, pues un ilustre limeño de apellido Olavide va a apoyar, a financiar la reconstrucción del Coliseo de Comedias. Ahora, una vez que se reconstruye el Coliseo de Comedias, va a ser denominado por algunas personas con el nombre de Teatro de Lima. Y con ese nombre de Teatro de Lima, pues se va a mantener hasta la primera mitad del siglo XIX. Se cae después del terremoto de 1746 y ya se concibe como un teatro moderno, más parecido a los peninsulares. Y toma pues el nombre informal y aparentemente luego formal de Teatro Principal, ya con una estética neoclasicista muy propia de la época, con toda la lógica de la ilustración, ¿no? Mostrar un teatro que tenía una arquitectura con herencia grecorromana y que presentara a la ciudad como un sitio ilustrado, ¿no? Un sitio culto. En el Coliseo de Comedias o Teatro de Lima actuaría la famosa Micaela Villegas, la Perry Choli. En un programa del 13 de julio de 1777 aparecía la Villegas encabezando el elenco de la comedia El Demofonte. Para entonces ya se había marchado del Perú el virrey Manuel Amat y Junyent, gran aficionado y promotor del teatro. El virrey Amat y la Perry Choli habían mantenido un largo romance que escandalizó a la conservadora sociedad virreinal. Al parecer, pues, Micaela Villegas actuó mucho en el Teatro Principal, ¿no? Y se dice que fue una especie de administradora también de este. Es un momento bien interesante, ¿no? Porque están en ebullición todas las ideas de cambio, de la ilustración y luego de la independencia. El arte y el mundo del teatro también, por supuesto, siempre ha estado amenazado por la censura, ¿no es cierto? A fines del siglo XVIII, el virrey Teodoro de Croix promulgó una serie de ordenanzas que, entre otras cosas, decían, por ejemplo, que el administrador del teatro tenía que presentar cada 2 semanas el rol de las obras propuestas para que éstas fueran analizadas por un juzgado. Estaba censurado hablar de obras en las que se asesinaban o se destronaban reyes. ¿Se dan cuenta de por dónde va la censura? Porque se consideraban sacrílegas
irreverentes, entre muchas otras cosas. Desde entonces, el antídoto para evitar la censura ha sido el uso de la sátira, como podemos ver hasta nuestros días. En la época colonial hubo reglamentos, luego en la época republicana también, y esos reglamentos lo que buscaban pues era mantener pues el orden, que no atenten contra la autoridad, que no atenten pues contra la religión. La ópera italiana llegó al Perú en 1814 de la mano de Andrés Bolognesi, padre del héroe de Arica, Francisco Bolognesi. Don Andrés organizó la primera compañía lírica, aprovechando el arribo al Perú del tenor Pedro Angelini y la soprano Carolina Grigioni. No hay que recordar que el padre de Francisco Bolognesi, nuestro héroe, pues era un gran compositor, era un compositor, y esa faceta a veces no se conoce mucho de los parientes, del padre, ¿no? de Francisco Bolognesi, ¿no? En septiembre de 1820, las tropas del libertador don José de San Martín desembarcaron en Paracas. En julio del año siguiente ingresaron a Lima y la independencia fue proclamada, como todos saben, el 28 de julio de 1821. Bueno, pues casi inmediatamente, el 1 de agosto de ese año, se presentó en el Teatro de Lima la primera obra de la época independentista, con un título un poquito rimbombante: Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz. Y es una obra de agitación y propaganda por la causa independentista. Son patriotas de distintas clases sociales, hombres y mujeres, que celebran la llegada de la independencia, proponen que es un gran cambio que convertirá al Perú en una república temible por el resto del mundo. Y aquí asistió San Martín, ¿no? La noche del 23 de septiembre de 1821 se cantó en el Teatro de Lima por primera vez el himno nacional del Perú, llamado entonces Marcha Nacional. La afamada soprano Rosa Merino fue la elegida para darle voz a los versos de José de la Torre Ugarte. Ella era muy reconocida por el público y había formado parte de la ópera de Andrés Bolognesi. Esa noche, entre el emocionado público, estuvo el mismísimo protector del Perú, José de San Martín. Y no solo el himno, ¿no? Sino una canción que fue muy popular como himno, una especie de primer himno cántico de los independentistas, que es La Chicha. También de José de la Torre Ugarte, José Bernardo Alcedo, que también se cantó aquí. El 31 de diciembre de 1821, el libertador José de San Martín firmó un decreto que dignificaba la profesión de actor, otorgándole a los actores un rol cívico. Y con la llegada de San Martín a Lima es que hay un cambio. Está el decreto famoso de San Martín, ¿no? De que el arte escénico no irroga infamia a quien lo profese, lo que es una absoluta libertad para creadores de teatro. Antes que apareciera el decreto de San Martín, la profesión de autor era en realidad menospreciada, era considerada de gente pues libertina, licenciosa, y no tenían buena reputación. Pero a partir del decreto de San Martín pues se busca pues dignificar la profesión del autor. En 1822, atendiendo a una solicitud de San Martín y de su ministro Monteagudo, los padres agustinos donaron unos terrenos que tenían al Estado. La idea fue que en esos terrenos se construyese una plaza donde se pudiesen estacionar coches y carrozas que traían a las personas a disfrutar de espectáculos en el teatro principal. Esa plazuela fue la primera obra urbana del Perú independiente. En 1823, el presidente
Torre Tagle la bautizó como Plaza 7 de Septiembre en homenaje al desembarco de las tropas independentistas en Paracas. 160 años más tarde, en 1983, se colocó allí una estatua de nuestro poeta César Vallejo. Hoy se llama Plazuela del Teatro. En las décadas de 1830 y 1840 se desarrolló el llamado teatro costumbrista, destacando dos autores, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, considerados los padres del teatro peruano. Este primer costumbrismo, que es una evolución del costumbrismo español e incluso del virreinal, con autores como Segura, que trataban de concebir el presente del Perú ante la dificultad de pensar en el pasado y de cuestionar algunas cosas que podrían considerarse reprochables de la sociedad de su tiempo. Es quizás el primer teatro peruano, ¿no? el costumbrismo. Luego vendría un romanticismo que exploraría temas más históricos, buscaría encontrar una raíz de lo nacional en, por ejemplo, los incas. Y siempre el más recordado, el más carismático y considerado pues más popular y menos elitista pues es Manuel Asensio Segura. La época del guano favoreció la llegada al Perú de compañías líricas y dramáticas de fama internacional. El siglo XIX es un siglo en que la gente se diferencia. La burguesía quiere diferenciarse, quiere ir elegante, quiere ir con sus joyas, quiere ir con sus vestidos, quiere ir muy elegante, quiere llegar al teatro en una plaza justamente amplia para poder entrar. Según Jorge Basadre, a mediados del siglo XIX, el Teatro de Lima tomó el nombre de Teatro Principal para diferenciarse del recién inaugurado Teatro Variedades. Eso era parte pues del proceso de modernización, de también darle pues el nombre justamente de Principal pues Teatro de Lima. Y durante la era del guano, pues cuando se va a llamar Teatro Principal, pues ahí actuaron pues las principales compañías líricas, las compañías de zarzuela, actuaron en este Teatro Principal de Lima. Ahora también en este Teatro Principal se van a representar los dramas históricos, románticos, de muchas personas conocidas de aquella época, como Carlos Augusto Salaverry. También ahí presenta sus obras Ricardo Palma. El teatro fue un punto de convergencia para los distintos grupos sociales. Y a pesar de ser un arte popular, había un encuentro de distintas clases sociales, ¿no? Algo que al parecer no ocurría en Europa, en que coincidían en la misma sala y entrando por la misma puerta, tanto la gente más humilde como los más ricos de la época republicana. El periodista Manuel Atanasio Fuentes, el famoso murciélago, fue empresario teatral y contrató a reconocidas compañías de ópera que actuaron en el Teatro Principal. En 1872, la Municipalidad de Lima pasó a administrar el Teatro Principal. Se iniciaron refacciones a cargo del italiano Antonio Lombardi. El 7 de julio de 1874 volvió a abrir sus puertas con la presencia del presidente Manuel Pardo y Lavalle. En esta inauguración, pues el Teatro Principal va a devenir propiamente ya en un teatro pues, de clase media, de clase alta, aunque evidentemente eso no significó que las clases populares no podían asistir a través de la Mosqueta, por ejemplo, ¿no? El 11 de enero de 1877, el Teatro Principal fue escenario de una ópera por primera vez con temática peruana. Esa ópera se llamó Atahualpa y había sido estrenada 2 años antes en Génova.
el compositor musical de la pieza, Carlo Enrico Pasta, era un grandísimo admirador del Perú. Lo curioso es que el autor del libreto, es decir, de las palabras de la ópera, no de la música, Antonio Ghislazzioni, había sido también el autor del libreto de la famosísima ópera Aida, de Giuseppe Verdi. Un detalle importante es que el compositor musical, Enrico Pasta, incluyó en la ópera un yarabí. Y es increíble, imagínense cómo hemos sido, ¿no? Y cómo seguimos siendo hasta ahora. Este hecho, la inclusión del yarabí, no fue del agrado de muchos limeños, como lo cuenta el escritor Abelardo Gamarra. En la década de 1870, en el patio central del Teatro Principal, se encontraba una réplica de las Tres Gracias, una famosa y antigua escultura europea. Ustedes se van a la Plaza San Martín, frente al Hotel Bolívar, en la colmena, ustedes ven una estatua que está en medio de la pista de las Tres Gracias. Esa estatua estuvo primero acá. Acá ven las dos escaleras y esa estatua estuvo acá. La tacneña Carolina Freire de Jaimes fue una de las primeras mujeres en incursionar en la escritura de obras dramáticas. De hecho, ella estrenó aquí, en el Teatro Principal, su obra histórica Pizarro, con gran éxito de público y de crítica. Incluso el presidente de entonces, coronel Mariano Ignacio Prado, asistió al espectáculo acompañado de su esposa. Carolina, además, ganó el Premio Nacional Dramático en 1878 con su obra María de Bellido, que se estrenó, imagínense, en plena guerra con Chile. La guerra con Chile provocó que la actividad teatral limeña se intensifique. Al día siguiente de declarada la guerra, el 6 de abril de 1879, se presentó una obra en el Teatro Principal, donde se entonaron los himnos de Perú y Bolivia. Desde que estalla la Guerra del Pacífico hasta aproximadamente el combate de Angamos, se van a representar un montón de obras patrióticas y también de corte histórico. Se representaron muchísimas obras históricas, patrióticas, cuya función pues era levantar el ánimo de los peruanos, influir también de patriotismo y por supuesto también era generar ganancias, porque una parte del dinero pues se destinaba al frente de guerra, pero otra parte también pues se lo quedaban pues los empresarios. La novedad pues eran estas obras patrióticas que se señala que no tenían mucha calidad, y hay que recordar que el público limeño en realidad era muy despiadado con las obras nacionales, pero sin embargo en esa coyuntura de guerra no lo fue, porque criticar esas obras patrióticas era como no ser patriota. Entonces el público limeño era muy permisible y aplaudió entusiastamente pues estas obras de corte patriótico, ¿no? En enero de 1881, los chilenos ocuparon Lima. A pesar de ello, la actividad teatral no se detuvo. Hay que señalar que durante la ocupación chilena se mantuvo la actividad teatral en el Teatro Principal. Pues, tuvieron compañías de zarzuelas, dramáticas, líricas, que llegaron al Perú durante la ocupación chilena. El 15 de marzo de 1883, el Teatro Principal sufrió un incendio que lo dejó en cenizas. Hay una época compleja que es después del incendio del Teatro Principal en 1883, que el terreno queda un poco a la intemperie y se forma allí una especie de llamado teatro portátil, que eran literalmente carpas donde se representaban comedias, muchas de ellas costumbristas al parecer,
de un costumbrismo ya más crítico, ¿no? A diferencia del primer costumbrismo de Segura, esto sería algo más de burla hacia la ocupación, pero también de crítica a las propias autoridades. Son 6 años además de un teatro bajo carpas, ¿no? O sea, es completamente distinta la experiencia de estar en uno de los teatros más antiguos e importantes de Sudamérica a estar literalmente como una carpa. La versión oficial señala pues que fue un accidente. Ahora, ¿qué ocurrió cuando se incendió el teatro principal? De sus cenizas se hace un teatro de madera que va a recibir el nombre del teatro portátil, pero también va a ser llamado por algunas personas como nuevo principal. Entonces, este teatro portátil, que era un teatro de madera, pues en 1896 se señala que se instala corriente eléctrica en 1896 en el teatro portátil. El teatro portátil fue obra de los comerciantes italianos Luis Parinello y Peter Bacigalupi. Los italianos pues les gustaba mucho la ópera y ellos invirtieron en este teatro para mejorarlo. Pero las mejoras que hicieron fueron muy pocas, pues. Se arregló el fondo, se anchó un poco el fondo del telón, vamos a decir, el fondo, se amplió la boca del escenario, se puso un telón, pero no se pudo hacer más, no se pudo aumentar el aforo. El 11 de diciembre de 1889 se presentó en el Teatro Portátil una zarzuela a cargo de la Compañía Española de Andrés Dalmau. Ese teatro, el Teatro Portátil, fue destruido en 1908 y en su lugar se construyó el Teatro Municipal de Lima, obra del arquitecto italiano Julio Latini. Este teatro portátil luego sería demolido por orden pues, del alcalde de Lima, Helguera, para construir el antiguo Teatro Municipal de Lima. Y este antiguo Teatro Municipal de Lima pues, se va a inaugurar en 1909. Entonces tenemos que del Teatro Portátil surge el antiguo Teatro Municipal en 1909. Ahora, cuando se inaugura el antiguo Teatro Municipal, lo que se buscaba era un teatro lujoso, moderno, que esté acorde con el progreso, se señalaba, ¿no? Inclusive un cronista de variedades señala que la inauguración del Teatro Municipal era una muestra del progreso, del bienestar de Lima. Este teatro en realidad no estaba preparado para ópera. ¿Por qué? Nuevamente, porque era un teatro más pequeño, la fosa vamos a decir, de donde está la orquesta es una orquesta pequeña y la ópera necesita una orquesta muy grande. Eso necesita mucho más espacio para grandes movimientos de gente, aída con los elefantes o lo que sea, ¿no? Necesita espacios muy grandes y ese teatro no daba para eso. Cuando se inaugura el Teatro Municipal, el antiguo Teatro Municipal en 1909, en realidad se construyó apresuradamente y en realidad no estaba completamente terminado cuando se iba a inaugurar en 1909. Lo inaugura pues la compañía de María Guerrero en 1909. Y en este teatro municipal se van a representar un montón de compañías líricas. Una de ellas sería la compañía Salvati. La compañía Salvati se presenta en una compañía muy completa, muy prestigiosa. Para entonces, el Teatro Forero, inaugurado en 1920, era el más moderno y amplio de la ciudad. El Teatro Municipal se había quedado obsoleto. En el siglo XIX el gran espectáculo fue la ópera, pero la ópera exigía un teatro diferente en constitución a lo que hasta ese momento se construía, ¿no? Exigía un teatro que se llama de U, un teatro en forma de U, que hacía que
vamos a decir, cada grupo social tenía un espacio definido en el teatro. Por ejemplo, la cazuela era para toda la gente, vamos a decir, que pagaba menos. Tenías lo que se llama la guerrería o los teatros, ¿cómo se llama? Los espacios más baratos. Tenías los palcos y tenías la platea y los palcos bajos, ¿no? Entonces, la idea era que cada uno estuviera en su sitio. Y este teatro no daba para eso. ¿Por qué? Porque era un teatro que había tenido la estructura anterior de lo que se llamaba Corral de Comedias. Corral de Comedias no tenía telón frontal, estaban la gente agrupada, pero estaba junta la gente. Vamos a decir, cada uno no estaba en su espacio, inclusive las mujeres, todo el mundo estaba como mezclado, ¿no? La Municipalidad de Lima decidió comprar el Teatro Forero y en 1929 lo convirtió en el Teatro Municipal. Por decreto municipal en 1929, el antiguo Teatro Municipal va a denominarse Teatro Manuel Asensio Segura, y el antiguo Teatro Forero, que se inauguró en 1920, que era en realidad más moderno, más lujoso realmente que el antiguo Teatro Municipal, ese Teatro Forero, inaugurado en 1920, pasaría a ser el actual Teatro Municipal de Lima. Cuando el Forero pasa a llamarse Municipal, y aquí el principal tiene el nombre de Teatro Segura, en homenaje a Manuel Asensio Segura. Ya era un teatro importante, pero digamos el segundo de la ciudad, que sigue conservando una gran actividad. Y habría que mencionar que también un espectáculo muy popular hasta bien entrado el siglo XX eran las zarzuelas. Esta especie de ópera española con distintos temas. Venían compañías de España y de Italia, ¿no? Si el teatro era el segundo arte más popular, la zarzuela era lo más popular dentro de las artes escénicas. El Segura fue, por ejemplo, un espacio muy para la zarzuela. Las zarzuelas necesitan un espacio más pequeño, una orquesta más pequeña, para eso es. Y es un teatro para eso, no es para los grandes espectáculos. Para el nombre del Teatro Segura, empiezan a estrenarse más dramas porque llega la profesionalización del teatro al Perú. Pienso en las primeras compañías de teatro como el Teatro Universitario de San Marcos, luego el Grupo Histrión, que forman actores, forman directores y empiezan a representar obras de todo el mundo. El teatro como espectáculo tuvo que convivir con el cine, que llegó a Perú a fines del siglo XIX. Al teatro le pasa en el Perú lo que en todo el mundo, la competencia con el cine, ¿no? Que se convierte en el entretenimiento de masas. Muchos teatros proyectaban películas en sus inicios, la verdad no estoy seguro si en el Segura eso ocurrió, pero el teatro pasa a tener otra dinámica social, otro papel en un mundo mediado ya por las comunicaciones en pantalla. Hemos hablado del Teatro Segura como lugar donde se ha representado teatro clásico, ópera, zarzuela, dramas, obras históricas, entre otras cosas. Pero el Segura también ha sido una ventana importante para mostrar lo mejor de nuestro folclore nacional y nuestra música andina. Fue así que durante las décadas de 1970 y 1980, por aquí pasaron personajes como Alicia Maguiña, Manuel Chaprado o Ernesto Sánchez Fajardo, más conocido como el Jilguero del Huascarán. A fines de los años 50, el Teatro Segura estuvo a punto de ser demolido. Eran tiempos de una muy malentendida modernidad que se tiraba abajo hasta los balcones coloniales. Imagínense. Por suerte, dos personas sensatas y sensibles, por supuesto, frenaron este despropósito. Luis Solari Swain y Héctor Velarde. Finalmente se optó por la refacción del teatro.
Así, en 1959 se reforzaron sus estructuras, se instalaron tijerales metálicos, se amplió el escenario y se construyeron nuevos camerinos. También se habilitó esta sala, que seguro muchos de ustedes conocen, que se llama la Sala Alsea. Esta modernización toma el Segura, pues, avanzando lentamente hasta quizás una última gran etapa de modernización, que es en 1960, en esta década, cuando con el arquitecto Héctor Velarde se habilita la Sala Alcedo, ¿no? La Sala Bernardo Alcedo, en homenaje a este gran compositor peruano. Y hay una diferencia entre el espacio más para música y el espacio escénico, para teatro. En el Segura se han presentado grandes artistas, como el primer actor Carlos Gasols y la primera actriz Delfina Paredes. En los años 30, cuando era un niño, Carlos Gasols hizo sus pininos en la compañía infantil Hermanos Gasols, fundada por sus padres. Esa singular compañía se presentó con mucho éxito en el Teatro Segura. La compañía, que era muy particular, jamás en ninguna parte acá en el Perú o de cerca, niños vestidos como personas mayores, con el mismo vestuario, pero eran niños entre los 9 años, 10 o 12 años para abajo, vestidos como personas mayores. Estuvimos en Argentina 2 veces, 3 veces en Bolivia y 3 o 4 veces en Chile, y estuvimos cerca de 7 años viajando fuera de nuestro país. Y retomamos otra vez al Teatro Segura, ¿no? Con una zarzuela. Estaba acostumbrado a ver teatro lleno de gente, porque la gente mayor llevaba a sus hijas o hijos para ver el espectáculo y aprovechaba también él. E iban padres y niños a vernos. En 1986, Carlos Gasols presentó en el Teatro Segura su comedia costumbrista limeña Los Inquilinos del Buque. Recuerda don Carlos que el alcalde de Lima de entonces, Alfonso Barrantes, le dio visto bueno para presentarla en ese lugar. Aparecía en el teatro y también fue a ver Los Inquilinos del Buque, ¿no? Y entró a saludarnos. Bueno, parece que desde niño le había gustado y ya era una persona mayor, era el alcalde de la ciudad. Don Carlos Gasols fue testigo de la decadencia del centro de Lima, provocada por el comercio callejero y la violencia terrorista que alejaron al público de las salas de teatro. Ya nadie iba pues al teatro. Todo el público se había quedado en Miraflores o por ahí un poquito más cerca, pero no iba al teatro, no iba a ningún lugar, menos al teatro, no les interesaba. Para Delfina Paredes, nuestra querida primera actriz y gran declamadora, el Teatro Segura tiene una acústica extraordinaria. Tenía la mejor acústica de todos los lugares. No hay nada de ponerse ni acá, ni allá, micrófono para nada, Ojalá que esté así ahora. Claro, en este momento estamos en la Sala Alcedo del Teatro Segura y por eso no puedo hacer una demostración. Pero si estuviéramos en este momento ahí,
seguramente tendría la responsabilidad de, parándome ahí en el escenario, en el último lugar, ahí en la parte más alta de la galería, se me pudiera escuchar claramente. En 1956 se realizó en el Teatro Segura un festival donde participó la Escuela Nacional de Arte Escénico, a la cual pertenecía Delfina Paredes. Participaron diversos grupos que entonces existían, ¿no? Participó la AA, Asociación de Artistas, el Club de Teatro, Elvira Travesí, el grupo de Elvira Travesí, que tenían su compañía, y también la Escuela Nacional de Arte Escénico. Participó esa vez, donde estaba yo, presentamos la obra Los Geniales Schwenderling. Fue una experiencia invalorable. En 1968, como parte del grupo Histrión, y junto a César Ureta, Mario Velázquez y otros actores, Delfina Paredes participó en la obra Persecución y Asesinato de Marat Sadi, dirigida por Sergio Arrau. Años después, actuó en la obra La chicha está fermentando, de Rafael del Carpio. La municipalidad sí había organizado un festival el año 74, me parece, ¿no? Donde participa Histrión. Yo pertenecía al grupo Histrión en ese momento, con la obra de Rafael del Carpio, La chicha está fermentando. Delfina Paredes ha declamado a Vallejo por décadas y en diversos espacios, escuelas, calles y, desde luego, en el Teatro Segura. En una oportunidad abrió el recital a Vallejo con el poema Ágape, publicado en 1919 en el libro Los Heraldos Negros. Hay unos balcones cercanos a la platea, ahí en el Segura. Entonces yo empecé, a sala oscura, ¿no? Desde ese balcón empezaba, ¿no? Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, que poco no. En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé qué se olvida y se queda en mis manos como cosa ajena. He salido a la puerta y me da ganas de gritar a todos: si echan de menos algo, aquí se queda. Porque en todas las tardes de esta vida yo no sé con qué puertas dan a un rostro y algo ajeno se toma el alma mía. Hoy no ha venido nadie a preguntar. Hoy he muerto que poco en esta tarde. A partir de la gestión del alcalde Alberto Andrade, el centro de Lima fue experimentando una paulatina recuperación que se afianzó durante el siglo XXI. Esto permitió atraer otra vez el turismo y recobrar la vigencia de los espacios culturales. Es el caso del teatro, que permite una comunicación permanente, especial, entre artistas y público. En el teatro hay una comunicación permanente sin la cual es posible llegar a la interpretación, a la transformación cabal del personaje que uno está en ese momento interpretando en el teatro. Y yo le entrego algo al público y el público me está entregando a mí también.
hablando, dialogando, mortificándose, discutiendo, todo, cualquiera de estas actividades siempre son sostenidas por la presencia del público. El teatro de pronto es un espacio de encuentro y de resistencia de este encuentro y de esta memoria teatral, ¿no? Incluso ahora, después de pandemia, con obras de teatro por internet, recordamos este papel del teatro de hacer que mucha gente se congregue en un espacio para literalmente compartir, participar de la recreación de un universo, la invención de un universo. El público es una parte esencial en toda representación, contribuye con su energía, con su risa, con su aplauso, su presencia es vital. Y el rescate de teatros como el Segura, pues, que ha estado cerrado durante varios años, en la época reciente, es una manera de encontrarse, creo, por la importancia del espacio, no solo en el público que viene a ver las obras, sino con toda la larguísima historia de uno de los teatros más antiguos de Sudamérica, que no es poca cosa. Nos queda claro que el hoy rebautizado Teatro Principal Manuel Asensio Segura es importantísimo para conservar nuestra tradición, nuestra memoria, y debemos prestarle la mayor atención, tanto nosotros, habitantes de la ciudad capital, como autoridades, por supuesto. Este 2023, como hemos dicho, reabrió sus puertas luego de ser restaurado, presentando el ballet La Bayadera, que conmemoró además los 40 años de vida del Ballet Municipal de Lima. No se preocupen, no voy a acabar este programa diciendo que el teatro es importantísimo para una sociedad. No voy a decir que el teatro nos vuelve más sensibles y por lo tanto mejores seres humanos. No voy a decir que el teatro además nos sirve para ejercitar nuestras emociones. No voy a decir nada de eso. No se preocupen. Nos vemos en la próxima.